Una de las mayores contradicciones que un creyente puede experimentar es el darse cuenta que no conoce al Dios en el cual dice creer. Mire, esto parece un poco raro que lo podamos decir así. Un creyente, una contradicción, su fe es una contradicción. Bueno, la contradicción es poder darse cuenta, o el darse cuenta, de que aquel Dios en el cual dice él cree, realmente no lo conoce. Esto es una gran diferencia, porque aunque la fe denota principalmente no es lo que creemos, sino la fe denota en quién creemos. Escucha muy bien esto. La fe no denota lo que creemos, no. La fe denota en quién creemos. Esta es la parte más importante en cuanto a nuestra fe, porque el conocimiento de Dios debería de ser nuestra herramienta más importante de fe, no lo que creemos. Podemos establecer un sentido de creencias, inclusive nosotros podemos escribirlas y a la vez darnos cuenta de que no conocemos al Dios al cual nosotros decimos creer. En estos tiempos en donde estamos viviendo tiempos difíciles dentro de la humanidad, el hombre se pregunta muchas cosas, pero yo digo, si el hombre realmente conociera a su Dios, el hombre no dudaría de nada, ni tendría temores. Todo temor, toda aflicción en la vida del hombre viene solamente por una razón, porque el hombre no conoce verdaderamente a su Dios. Por eso repito la primera frase con la cual comencé esta transmisión. Una de las mayores contradicciones que un creyente puede experimentar es el darse cuenta que no conoce al Dios en el cual dice creer. Esa es una tremenda contradicción que el hombre puede experimentar. Hay dos cosas que yo quisiera preguntar. Y en estas dos preguntas vamos a darnos cuenta de muchas cosas. La primera, ¿podríamos afirmar que conocemos a una persona tan solo porque siempre está dispuesto a ayudarme? Muchas personas basan su fe por causa de las cosas que Dios ha hecho en su vida o las cosas que Dios ha dado a su vida. Y la gente, por tales cosas o por tales situaciones, ha dicho que cree en Dios o que conoce a Dios. Y de repente te das cuenta que realmente no lo conoces. Porque eso Dios no solamente lo hace con creyentes, eso lo hace con todo el mundo. Porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero el darse a conocer solamente es para los hijos. Solamente es para aquellos que realmente le buscan a Él. La segunda pregunta. ¿Podrías asegurar ser muy íntimo? ¿Podrías tú asegurar que eres una persona muy íntima de alguien del cual has escuchado por muchos años? ¿Cuántos años tienes que escuchas de alguna forma el mensaje de la palabra de Dios? ¿Lo escuchas a través en tu congregación donde asistes? ¿Lo escuchas porque escuchas mensajes por internet? Entonces, quiere decir que tú piensas que por lo mismo tú conoces a Dios. ¿Realmente conoces a Dios, al Dios en el cual dices tú creer? Fíjese, el Señor mismo nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dice la Escritura entonces que para el hombre el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Para nosotros, como creyentes, el conocimiento de Dios debe de ser nuestra gloria. Si algo de lo cual nosotros deberíamos de sentirnos agradecidos cada día de nuestras vidas es porque le conocemos a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros realmente
conocemos a Dios? Esa es una pregunta. Y parece rara, dice, ¿por qué? Bueno, es que yo ya he tomado cursos en tu escuela dominical, ya has tomado cursos y tienes inclusive algún tipo de certificación bíblica. Algunos posiblemente ya tienen hasta su licenciatura, pero al final de todo te das cuenta que realmente no le conoces. Porque ningún instituto bíblico puede darte ese conocimiento, porque el conocimiento de Dios es algo que adquirimos de una búsqueda, dentro de una búsqueda personal. Cada uno de nosotros debe de buscar el rostro de Dios y conocerle a Él. Tú no puedes conocer a alguien el cual tú no buscas. No puedes hacerlo. Todo lo que Dios es se expresa a través de todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios es se expresa a través de todo lo que Dios hace. El Espíritu Santo, debes de saber esto, nos muestra a través de los nombres de Dios, los nombres que reconocemos dentro de la Biblia, en la palabra, el carácter de nuestro Dios. Y eso lo vemos cuando Dios está haciendo dentro de la palabra su voluntad, porque en sí, la palabra de Dios es la forma expresiva en donde Dios nos muestra todo su carácter, toda su voluntad, todo lo que Dios es. Hay una frase que escribí después de las reflexiones de la semana pasada para la familia en cuanto a los hijos. Y escribí esta frase: el único conocimiento con el cual nuestras generaciones deben de ser criados es en el conocimiento del Señor. Sabes de que hay muchas cosas que el hombre conoce y hay muchas cosas de las cuales el hombre quiere aprender. Y entonces permitimos que nuestras generaciones aprendan de todo. Empiezan a recibir conocimiento de muchas cosas, pero nos damos cuenta de algo, que no conocen a Dios. Y queremos hacerlo porque nosotros pensamos, tal vez vamos a empezar a enseñarle de Dios cuando tenga 5 años, 6 años, 7 años, y tú piensas que por llevarlo a una congregación, tus hijos, nuestras generaciones conocen a Dios. El problema es de que nosotros no nos hemos dado cuenta la dimensión y la importancia de conocer a Dios, porque posiblemente tú como padre de familia realmente no lo conoces y por eso no has estimado como verdaderamente importante llegar a conocerle a Él. Mi pregunta es, ¿conoces tú a Dios del cual predicas? ¿Conoces a Dios del cual tú dices creer? A través de diferentes nombres vamos a reflexionar cada mañana sobre el conocimiento de Dios. Y hoy vamos a reflexionar un poquito, solamente unos minutos más, sobre el nombre conocido en la Biblia escrito como el nombre de Dios, como Elohim. Es una expresión hebrea y no voy a meterme en etimologías porque no es una clase teológica, pero quiero hacer este tiempo de reflexión como un tiempo práctico para tu vida. Su significado literal de la palabra Elohim es el Todopoderoso, o también se puede traducir como el infinitamente fuerte. Él es nuestro Dios todopoderoso e infinitamente fuerte. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace algunos ayeres, estaba en la primaria en la Ciudad de México, de donde yo soy oriundo, que yo me juntaba siempre con la gente, los alumnos de sexto grado. Yo era de primero y de segundo grado, de tercero, pero mis amigos eran siempre los de sexto grado, porque había en mi vida cierta inseguridad, pero al juntarme con ellos, yo sabía que nadie se metía conmigo, porque mis amigos eran los más fuertes. Nosotros cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Dios es el Todopoderoso. Si nosotros aprendiéramos a tener comunión con el Todopoderoso, no tendríamos temores en nuestras vidas. Conoceríamos realmente que Dios tiene un plan dentro de todo movimiento, de toda circunstancia, dentro de toda prueba, dentro de toda aflicción. Si conocemos a Dios como el Todopoderoso, entonces sabríamos que no habría nada que temer, nada que temer. En Génesis capítulo 1 observamos y reconocemos todo el carácter desplegado de Dios en todo su poder. Hay ciertas palabras que nos hablan acerca de todo lo que, o sea, cómo se expresa el Elohim dentro de la Biblia. Y observa estas palabras, porque tal vez no lo habías observado, pero hay algunas palabras dentro del primer capítulo de Génesis que nos expresa a Dios como el Elohim, el Todopoderoso. Dice así la palabra creó. Significa que Él es el Todopoderoso porque Él es el creador de todo lo que existe. Dice la palabra hizo. Hizo significa que Él es el que hace realmente las cosas porque Él es el Todopoderoso. Dice la Escritura, Él dijo. Dios
muestra su poder a través de lo que Él dice, vio. Dios es el que realmente ve. La perspectiva correcta es la perspectiva del Elohim, la perspectiva del Todopoderoso. Llamó. Las cosas que son como Dios las llama, no como el hombre pretende llamarlas. Dios llama las cosas por su nombre. Le da a cada cosa su propio valor de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a su propio carácter. Dios estableció, es otra palabra, estableció. Eso significa Dios es el que establece. Dios es el que establece las cosas. No el hombre lo hace. Dios es el que termina. Dios es el que culmina las cosas. Él es el alfa y el omega. Él es el Elohim. Él es el todopoderoso. Y dice la última palabra que quiero mencionarte, bendijo. Dios, el Elohim, es el único que bendice. El que realmente bendice. Ahora, mira, si tú subrayas en tu Biblia estas palabras, creó, Dios, hizo, dijo, vio, llamó, estableció, terminó, bendijo. Establece esto una realidad. Dios, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Dios es el infinitamente fuerte. Si Él es mi Dios, ¿de qué temeré? ¿Saben por qué tememos? ¿Saben por qué permitimos que nuestras mentes empiecen con pensamientos incorrectos y esos pensamientos incorrectos descienden al corazón y nos afligen? Porque no hemos conocido a nuestro Dios como el Elohim. No hemos permitido ni le hemos conocido porque no escudriñamos la palabra de Dios. Porque tal vez estás perdiendo el tiempo en estos días en el lugar de estar escudriñando la palabra de Dios y conociendo a tu Dios. Ninguna criatura tiene poder en este mundo, sino solo aquella a quien Dios se la ha dado. El poder, todo poder pertenece a Dios. Nadie, ni el diablo puede decir que el poder le pertenece a él mismo. Todo poder le pertenece a Dios. Todo lo que Dios nos da en nuestra vida, el poder trabajar, el poder vivir, el poder creer, el poder obedecer, el poder de arrepentirnos, el poder de ser hechos hijos de Dios, todo ese poder viene de un Dios maravilloso, el Elohim. Elohim también se refiere el que tiene poder para gobernar. El que tiene poder para gobernar. Nos recordamos la historia de Nabucodonosor. Lo dije bien porque es un nombre difícil de pronunciar. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 17, se establece un juicio en contra de Nabucodonosor por causa de que él se exaltó y se quiso igualar a Dios. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Todo gobierno humano y todo poder que el hombre tiene es dado por Dios. Y Dios permite que el hombre pueda gobernar porque Dios ha concedido el poder. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con ese poder? Naturalmente yo creo que a veces ofendemos a Dios. Elohim también nos enseña no solamente que Dios tiene poder para gobernar, sino también nos habla de que Él tiene poder para juzgar, ya sea hombres o ya sea naciones. Mira, terminando este tiempo de reflexión, solamente quiero que tú pienses en tu vida si realmente conoces a Dios. Hoy, reflexionando brevemente, muy brevemente sobre un nombre de Dios. Mañana reflexionaremos sobre otros nombres, pero el Elohim, el Todopoderoso. Yo recuerdo cuando me juntaba con mis amigos de la primaria, ¿verdad? Nadie se me acercaba. ¿Por qué? Porque yo me sentía que nadie me iba a tocar, porque mis amigos más fuertes, más grandes, eran los de sexto año. Cada cristiano deberíamos de sentirnos así en esta vida. Deberíamos de sentirnos protegidos, porque Dios, el Todopoderoso, gobierna en nuestros corazones. Padre, yo te pido que esta reflexión bendiga a tu pueblo y les dé entendimiento de la forma como debemos vivir hoy. Hoy debemos buscarte y conocerte verdaderamente a ti. Que esta palabra fortalezca y edifique el corazón de todos los que la escucharen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que compartas ahorita mismo esta enseñanza, que seguramente habrá amigos, amigas, creyentes que necesitarán escuchar este tiempo de reflexión. Nos vemos mañana.
primeramente Dios.